yo soy poderoso, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo, pero yo soy poderoso. Este poder, hermano, te llega a ti cuando tú eres humilde de corazón delante de Dios y delante de los hombres. Este poder llega a ti cuando tú estás sometido a la voluntad de Dios. Poder es la capacidad que tenemos o tiene alguien de poder hacer algo. Juan tenía el poder para hablarle al pueblo de Dios. Tanto poder que ni los sacerdotes, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas se oponían a que él predicara de esa manera como lo hacía. Porque predicaba fuerte. No como hoy los pastores blandengues que predican puro amor de Dios, pero no hablan de la justicia de Dios. Hoy en día estamos llenos de pastores y predicadores que hablan suavecito, para no lastimar los oídos de los oyentes. Pero el Señor manda hoy y desde siempre que prediquemos fuertemente, porque la palabra de Dios tiene poder. Con mucho respeto, pero con mucha veracidad es lo que pide el Señor que prediquemos. Así que, si tú quieres poder en tu vida, para transformar no solamente tu vida, sino la de aquellos que están alrededor de ti, aquellos que conviven alrededor tuyo, tú necesitas humildad y necesitas ceñirte a la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en esta tarde en que su pueblo se ha reunido delante del trono de su gracia, le rogamos, Señor, que sea su Espíritu Santo trabajando sobre esta carne que para nada sirve, solo cuando predica su palabra. Le rogamos y le pedimos, Señor, que nos dé poder de transformar nuestras vidas, transformar la vida de nuestra familia, transformar, Señor, la vida de aquellos que en el trabajo están con nosotros, o en nuestros negocios, o en nuestras actividades cotidianas. Padre, que sea su Espíritu Santo trabajando sobre este pueblo para que con el poder del Espíritu Santo transformemos a todos aquellos que han sido llamados a la palabra del Señor. Le rogamos todo esto en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Miren, hermanos, hoy en día el mundo está enteramente igual que cuando nuestro Señor Jesucristo llegó al mundo. Y habían transcurrido 30 años para que Él empezara su ministerio. Y durante esos 30 años el mundo se había podrido más todavía. Así como hoy en día, hace 30 años, veíamos ya la maldad y el pecado en el mundo, y después de transcurrido 30 años, nosotros vemos que esto va de mal en peor. Así también esta generación se parece mucho, diría yo, igualita a la generación de nuestro Señor Jesús. Y para poder comprender este pasaje y esta predicación, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo estaba el pueblo judío. ¿Y quién era el pueblo judío? El pueblo judío es un pueblo de Dios. El pueblo cristiano también es pueblo de Dios. Los judíos son una de las 12 ramas de Jacob. Una de las 12 tribus de las cuales Dios había escogido para ser pueblo de él. Un pueblo que estaba predestinado
escogido por Dios para que fuese un pueblo santo, un pueblo que predicara a un Dios vivo, un Dios de justicia, un Dios santo, a un Dios de justicia que exigía que su pueblo fuese recto delante de él. Pero por causa de su maldad, por causa de su desobediencia, por causa de su rebeldía, se había estado pudriendo más y más cada vez. Tanto que el Señor tuvo que abandonarlos durante 400 años. Y ese pueblo que estaba destinado a ser un pueblo de Dios, en ese momento, después de los 400 años de silencio, ya casi ni se diferenciaba del mundo. Hacía enteramente lo que el mundo hacía, lo que los otros pueblos hacían. Mucha maldad, mucha desobediencia, casi nada de santidad, llenos de matanzas, llenas de pleitos, llenos de procesos judiciales, llenos de incredulidad, llenos de todo lo que el mundo tiene. Y casi ya nadie se acordaba de las promesas de Dios. Y si no se acordaban de las promesas de Dios, menos se acordaban de cumplir su ley, menos se preocupaban por cumplir lo que la Escritura dice. Un pueblo que siendo santo se había apartado de Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. En aquellos días malvados para todo el mundo, no solamente para el pueblo de Dios, sino para todo el mundo, donde estaba lleno de idolatría, lleno de maldad, pero el pueblo de Dios debía de haberse apartado de él, pero no. Había secuestradores, había asesinos, había mentirosos, había usureros, nada de lo que en el mundo había le faltaba ahí al pueblo de Dios. Y por eso vino Juan el Bautista predicando en el desierto, en un lugar inhóspito, en un lugar donde ciertamente ya no había árboles que diesen buen fruto, donde no había hombres que diesen buen fruto, en un lugar donde la palabra del Señor pareciera que no se escuchaba, porque en el desierto nada se escucha. Así venía Juan el Bautista en aquellos días a un pueblo que estaba en tinieblas y estaba predicando en el desierto, donde pocos o casi nadie escuchaba la predicación. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La promesa de Dios se estaba cumpliendo allí, pero el pueblo parecía que estaba desierto. Pero Juan el Bautista predicaba con poder de Dios, un poder que venía de lo alto y no de los hombres. Y les dijo, yo soy aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Estoy predicando, dice Juan el Bautista, predicando a un pueblo que parece desierto, pero estoy preparando la llegada del Señor, la llegada del Salvador del pueblo judío. Y estoy preparando a los corazones, aquellos
corazones secos como tumbas blanqueadas. Estoy preparando el camino para que llegue el Señor a predicar la salvación. Pueblo judío, pueblo cristiano, endereza tus caminos. Endereza. Ya no andes como los del mundo, tras el dinero, tras los placeres, tras los proyectos humanos, tras todo aquello que te estorba para ir al Señor. Ya no andes ahí. Endereza tu camino. Olvídate de tus proyectos humanos. Olvídate de tus propios proyectos porque estás en el proyecto de Dios. Pero tienes que hacerlo con el poder del Espíritu Santo. Lo tienes que hacer con humildad y ciñéndote a la palabra del Señor. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Tú quieres el poder para hablarle a tu familia? ¿Quieres el poder de hablarle al mundo? ¿Quieres el poder de transformar la vida de muchos? Vístete de humildad. Vístete de justicia. Vístete como Juan el Bautista. Y sé así de una manera natural. De una manera natural cuando tú has creído en Jesucristo y Él transforma, y la transformación te llega por el Espíritu Santo. No es un poder que venga de los hombres, es un poder de Dios. El poder que da el Espíritu Santo cuando tú verdaderamente has creído en Jesucristo y cuando verdaderamente te sometes a la voluntad de Dios. Y sale a Juan el Bautista, a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Juan el Bautista, hermanos, era un hombre como tú y como yo. Pero su palabra era tan poderosa que aún ese pueblo tan malvado como hoy en día pareciera que es el pueblo cristiano, salía a escucharlo. Porque veían en él poder, veían en él humildad, veían en él un ejemplo de vivir conforme Dios manda a los cristianos, conforme Dios manda a su pueblo. Y venían a él todos los de la Judea, todos los de los alrededores y aún los que estaban del otro lado del Jordán. Así si tú quieres que alguien te siga, así si alguien tú quieres que tú le seas ejemplo, lo primero que tienes que hacer es humildad y obediencia a la palabra del Señor. Muchas veces los padres queremos que nuestros hijos sean cristianos y les estamos insistiendo, pero no vemos en ellos respuesta. Porque tu palabra no tiene poder, porque no eres humilde, porque no obedeces, porque no te ciñes a la palabra del Señor. Muchas veces queremos que nuestras esposas sean obedientes a Dios. Muchas veces deseáramos que nuestros nietos fueran obedientes a Dios. Pero nuestra voz no tiene poder porque nos falta vestirnos con la coraza de justicia. Y todos los que llegaban a Juan el Bautista eran bautizados por él en el Jordán y confesando sus pecados. El principio de que empieces a tener poder tú como cristiano es confesando delante del Señor tus pecados.
Decirle, Señor, he fallado como hijo tuyo. No he hecho lo recto delante de tus ojos. No me he llenado de la justicia de mi Señor Jesucristo. No he hecho nada, Señor, para agradarte a ti. Pero hoy te confieso y me estoy arrepintiendo, porque yo deseo ser un predicador de tu palabra en espíritu y en verdad. Quiero parecerme, siquiera un poquito, a este hombre que transformó algunos corazones de tu pueblo para recibir al Señor. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Hoy estamos en medio de una generación de víboras. Y estamos generando víboras. Estamos en una época en que las víboras están en las congregaciones cristianas. Y no te estoy diciendo que veas al de al lado, vete tú mismo. Vete tu piel. Quizás está cambiando como la de las víboras. Vete tu boca. Quizás ya te salieron colmillos. Quizás tu sangre se ha vuelto fría y no estás entendiendo que lo primero que el Señor te pide es arrepentimiento. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aquella ira que el Señor tiene preparado para todos aquellos que no le obedecen, para todos aquellos que no entienden que es la oportunidad de salvarse por medio de Jesucristo, por medio del arrepentimiento, por medio de creer en nuestro Señor Jesús en la cruz. Generación de víboras que matan a los otros, que se pelean, que les roban, que les mienten. Generación de víboras que tienen la sangre fría, tanto que ya la palabra de Dios quizás ya no penetre en sus corazones. Si quieren verdaderamente la salvación, si quieren recibir al Señor como es digno de Él, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos del Señor. Que se vean sus obras dignas de Dios. Que se vean sus actos dignos de Dios. Que se vean sus palabras dignas de Dios. Que se vean sus vidas dignas de Dios. Frutos dignos de arrepentimiento. Algo que refleje que son hijos de Dios, que son pueblo de Dios. Algo que siquiera refleje un poquito de la luz de Jesús. Generación de víboras. Eso es lo que somos hoy en día. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. El pueblo judío, dije, no importa cómo nos portemos, la promesa de salvación nos la dio Dios. Somos pueblo suyo. Pero un pueblo de Dios no mata. Un pueblo de Dios no roba. Un pueblo de Dios no hace tranzas. No hace cohecho. No hace usura. No se miente entre sí. No engaña a los demás.
Abraham tenemos por padre. Dice, ni se engañen. Tienen la promesa, pero esa promesa lleva a algo. Arrepentimiento. El poder de Dios se va a manifestar en ti si verdaderamente has creído en Él. Si verdaderamente has creído en su promesa. Pero esa promesa te lleva a cambiar. Muchas veces los cristianos trabajan en oficinas y se roban el lápiz, las hojas, las plumas, los colores. Muchas veces los cristianos son herreros y meten materiales de baja calidad. Muchas veces los cristianos son panaderos y leudan toda la masa. Muchas veces los cristianos son tortilleros y le echan más cal de la debida a las tortillas. Muchas veces los cristianos son mecánicos y compran piezas baratas, si no es que las meten usadas. Muchas veces los cristianos son maestros en escuelas de gobierno y no enseñan nada. Muchas veces los cristianos tenemos actividades donde deberíamos de tener poder, pero no lo tenemos porque no nos ceñimos a la palabra del Señor. No robarás, no mentirás, no adulterarás. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dice, mira, no te preocupes, no se preocupen por Dios. Dios no se va a quedar sin hijos. Generación de víboras porque no obedecen a la palabra de Dios. Y son más hijos del diablo que otros. Y Dios no se va a quedar sin pueblo. Porque aún de las piedras, de aquellos que no conocen de Dios, Dios va a levantar pueblo para Él. Aquellos pueblos que tienen un corazón duro como piedra, van a ser conmovidos por el Espíritu Santo. Así que ustedes no se regocijen en ser hijos de Abraham, porque la promesa no llega por Abraham, llega por creer en Jesús. Y ya también el hacha está puesta. Yo no sé, hermanos, pero si tú lo entiendes o tienes temor de esto, el hacha no acaricia, corta cabezas. El hacha no acaricia, da muerte. El hacha no te saluda, te conduce a muerte. Y ya está puesta, así como en ese tiempo estaba puesta el hacha, hoy en día está igual, porque ya el Señor viene por su pueblo. Ya el Señor ya no tarda. Y muchos dirán, ya se pasó el 17, ya se pasó el 18, se está pasando el 19, el Señor tarda. Y se van a empezar a, como dice en Mateo, miren, vamos rápidamente a Mateo 24. Mateo 24.
45. 24:45. ¿Quién es? Es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo, sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Hoy en día las iglesias se están vaciando. Unas se están vaciando, otras se están llenando. Las que se están vaciando porque la predicación no ha hecho mella en sus corazones, porque buscan más delirio humano que buscar de Dios. Las que se están llenando son aquellos que están saliendo de las iglesias donde se predica sana doctrina. Dicen, no, yo quiero algo que me llene, algo que me conmueva, algo que me haga sentir al Espíritu Santo para que me revuelque y para que me ponga a bailar y que me ponga a saltar. Así están las iglesias. Y dicen, además el Señor tarda en llegar. Que me encuentre bailando en lugar de encontrarme en arrepentimiento. Que me encuentre saltando en lugar de estar orando. Que me encuentre divirtiéndome en lugar de estar clamando. Las iglesias están así. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, así que puedo hacer lo que se me dé la gana, y en el último segundo me arrepiento, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, con los que no entienden, con los que están inconscientes, con los que no están sobrios, con aquellos que en la palabra nada entienden. Entonces vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 3, 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, somos cristianos. No penséis decir en ustedes mismos, es que yo voy a una iglesia cristiana. Las iglesias no salvan. Los pastores no salvan. Las doctrinas no salvan. El que salva es el Señor. Y es a Él al que debes de humillarte, presentarte humilde delante de Él. Es a Él al que le debes de obedecer, ceñirte a su mandamiento. Solo a Él. Y Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Quizás muchas de las piedras que tú consideras que son piedra de tropiezo para ti, quizás sean esos hijos de Dios. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles que dan fruto. ¿Te has puesto a pensar si eres un árbol con frutos del Espíritu Santo? Si eres un fruto que ha dado frutos para que los demás coman. Porque muchas veces los cristianos quieren comer de los frutos de los hermanos, de los demás congregantes, porque ellos mismos no tienen frutos del Espíritu Santo. Y está puesta el hacha. Muchos predicadores no se han dado cuenta de esto. Y andan en viajes, andan en conferencias, andan en una serie de cosas que no convienen ni tienen que ver con la palabra del Señor.
andan en viajes, andan en reuniones, pero que nada tienen que ver con la palabra del Señor. Y yo a la verdad os bautizo en agua para que se arrepientan. La palabra de Dios es palabra, es agua, agua que limpia, agua que te limpia, porque el Señor así lo permite. Pero no solamente necesitas el arrepentimiento, es solamente un símbolo de que tú verdaderamente eres hijo de Dios. Lo que tú necesitas es el poder del Espíritu Santo ahí adentro. Y ese poder del Espíritu Santo solamente está en ti si tú has creído verdaderamente en Jesucristo. No solamente en la mente, sino que lo tengas en el corazón. Es ahí donde Él hace la obra. El mundo dice, voy con Jesús. El conductor de un camión o de una camioneta dice, voy con Jesús aquí a mi lado. Y está bien. Mucha gente dice, estoy con Jesús porque me acompaña en mi casa, me acompaña en mi negocio, me acompaña en mi vida. Pero Jesús no quiere estar al lado tuyo. Jesús quiere estar allá adentro, a donde puede transformar tu vida, a donde tú puedes dar frutos dignos de arrepentimiento, donde puedes ser transformado como hijo de Dios. Dios no quiere estar a tu lado, Él quiere estar en ti. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es Jesús el que verdaderamente va a quemar lo sucio que tienes allá adentro. El que va a quemar tus pecados. El que va a quemar tus malas obras. El que va a quemar tu ser para que nazcas como una nueva criatura. Él solamente. No es la predicación en sí, sino lo que dice la predicación. No es lo que oigas del pastor, sino de lo que oigas del buen pastor. Eso es lo que te hace bien. Eso es lo que te va a dar el poder sobre la muerte. Su aventador está en su mano. Un artículo que servía para separar el trigo, la paja del trigo, dice, y él va a limpiar su era. La era es un lugar o una bodega donde el agricultor tiene su semilla y ahí la almacena. Dice ahí el Señor, en su granero va a separar el polvo del trigo. Y ya está el hacha, ya está el aventador, porque esta generación es la generación malvada de la cual habló el Señor. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Si tú crees que vas a escapar a esto, si tú crees que la predicación de Juan el Bautista era ligerita, si tú crees que la predicación de Juan el Bautista no era verdadera, quizás tú seas de la paja. Y por eso tu vida no ha sido transformada. Quizás la vida de tu familia
tampoco ha sido transformada. Es el arrepentimiento el que te va a llevar a Dios. Es el arrepentimiento y los frutos producto de ese arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento: dejar de robar, dejar de mentir, dejar de adulterar, dejar de hacer pecado, dejar de todo aquello que Dios manda que no se hace. Juan estaba predicando a un pueblo que se había llenado de maldad, que vivía en tinieblas, que era desobediente y que parecía que estaba predicando en el desierto. Cuando las iglesias empiezan a arrepentirse, empiezan a dar frutos, y quizás la semana que entra algunos de ustedes traigan a algún visitante, algún convencido, algún alma, quizás mujeres que conocieron de la palabra, hombres que conocieron de la palabra, pero que ya no vienen. Ojalá que el Señor tenga misericordia y los haya llevado a otra iglesia. Pero si no, serán echados como paja al fuego. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Sí, Padre, en esta mañana en que su pueblo, Señor, ha escuchado esta predicación que es por medio de su Espíritu Santo, para que rectifique su camino, para que haga su sendero, Señor, recto delante de los ojos de usted. Que esta predicación, Señor, sirva para no salir igual como llegamos, sino que salgamos con poder en nuestras vidas, en nuestras palabras y en nuestras obras. Padre, yo le ruego y le pido que tenga misericordia de este pueblo y ponga en ellos el arrepentimiento, porque solamente por medio de él iremos al camino que es Jesucristo. Padre, yo le doy las gracias esta tarde y se lo agradezco en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.